Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Aleluya. Amén. En esta vida en la cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, todo hombre sobre la faz de la tierra, amén, tiene huellas en su corazón, en su mente, muchas de ellas. Puede tomar asiento si gusta. Amén. Huellas que han dejado a pasar del tiempo, cosas marcadas en el corazón del hombre, del ser humano. Amén. Huellas imborrables tal vez, pero huellas al fin. Sin embargo, nosotros como padres, amén, necesitamos dejar huellas de fe, huellas de esperanza. Somos los primeros llamados a dejar esas huellas, las huellas de Cristo. Amén. No es fácil seguir las huellas de Cristo, pero he ahí un hombre y una mujer o un joven de fe que está dispuesto a hacerlo. Amén. Mi nombre es William Aldana. Amén. Por la misericordia del Señor, pastor sirviendo en la iglesia en Villa El Salvador. Y en esta tarde me ha tocado el tema hombres de fe que dejan huellas en el corazón de su familia. Amén. Para eso vamos a ponernos de pie ahora sí y vamos a ubicarnos en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 15 al 20. Pero antes vamos a orar, amén. Quiero que usted me acompañe a orar en esta tarde, amén. Usted ore por mí, que yo voy a orar por usted, amén. Y ambos vamos a orar delante de nuestro Padre, amén. Padre que estás en los cielos, Señor mi Dios, te doy gracias, Padre. Gracias, Dios mío, porque usted, Señor, le ha placido, Padre, que estemos aquí en este tiempo, en este lugar y en esta hora, Padre. Padre, nosotros sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Pero por su gracia y misericordia, Señor, que ha sido derramada sobre todos nosotros, Padre, hoy estamos aquí, Señor, siguiendo las pisadas del Maestro, Señor. Sujetándonos, Señor, a la fe en Cristo Jesús, Padre. Padre, en esta hora, Señor, te ruego y te suplico, Dios mío, que me ayudes, Padre Santo, a impartir, Señor, esta enseñanza, Dios mío, a tu pueblo, a tu iglesia, Dios mío. Tú sabes, Padre, cómo hemos llegado hasta este tiempo, Señor. Tal vez hay alguien que ha venido desde muy lejos, Señor, con un corazón roto, Dios mío, con una familia, Señor, al punto de destruirse, Dios mío. Yo no lo sé, tú sí lo sabes, Padre. Tal vez hay alguien que ha venido aquí, Señor, huyendo, Señor, de los problemas, Padre. Pero hoy te ruego, Dios mío, que usted, Señor, use mi vida, Padre, mi miserable vida, Señor, y le dé, Señor, una palabra de fe, una palabra de esperanza, Señor. Porque no todo, Señor, se acaba sin antes que usted, Señor, aparezca, Señor, mi Dios eterno, siempre, Dios mío, y nos dé, Señor, una vez más, esa muestra de su amor, esa muestra de su fidelidad, esa muestra de su misericordia, Padre. Padre, bendice las almas que están en este lugar, Señor. Bendícelos, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios mío. Señor, y edifícanos, Padre, a través de tu palabra, Dios mío. Que la presencia de su Santo Espíritu, Dios mío, descienda sobre cada alma, Dios mío. Y llénanos, Señor, de esperanza, Padre. Padre bendito, rompe toda cadena de incredulidad, Dios mío. Toda cadena, Señor, de conformismo, Dios mío. Toda cadena, Señor, todo pecado, Señor, de soberbia, Padre. Bendito Dios de los cielos. Y danos, Señor, de tu presencia. Queremos ser más como tú, Señor. Manso y humilde de corazón, Padre. Padre Santo, trata con nuestras vidas, Padre. Sensibiliza nuestros corazones, Padre. Y no nos permita, Señor, estar aquí en este lugar
Dios mío, sin poder irnos con una palabra tuya, Padre, porque solamente una palabra tuya, Padre, bastará para sanarnos, mi Dios eterno. Padre, me abandono en tus manos, Dios mío, reconociendo, Dios mío, que eres tú, Señor, el que tiene que hablar, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. La palabra de nuestro buen Dios la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y todos decimos, Efesios capítulo 5, versos 15 al 20. Amén. Si usted ya lo encontró, puede decir un fuerte amén. Amén, para estar seguro y poder lecturar entonces la palabra a unísono. Amén. La palabra de nuestro buen Dios dice de la siguiente manera: mirad, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, ¿qué cosa? Bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el apóstol, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más? Cantando y alabando al Señor en vuestros, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento el que dice aleluya o le da gloria a Dios. Amén. Usted no puede dejar de alabar el nombre del Señor. Amén. Bueno, como cuando me dieron esta oportunidad, realmente no estaba en mi mente ni en mi corazón tener esta oportunidad de parte de Dios, porque todo proviene de Dios. Amén. La verdad que fue una sorpresa para mí. Amén. En realidad, hermanos, debo de confesarles de que a mi Dios soy poco de decirle que no. Amén. O casi nunca le digo que no. Amén. Desde que yo aprendí a conocer al Señor, aprendí a también a ser muy considerado con Dios, porque siempre le he dicho y lo diré, estoy en deuda con Dios. Amén. Una deuda que nunca podré pagar. Y por su amor y misericordia, entonces yo debo y me corresponde decir amén. Amén. No solamente para la bendición, sino también cuando se nos encomienda, ¿cierto?, algo. Y la verdad que, bueno, me dijeron, tú vas a traer esta conferencia o taller o mensaje, como usted le quiera llamar. Dije amén. Después, cuando vi la programación, vi que tenía parte a las 2:20 de la tarde. Yo dije, wow, el peor momento del día, porque todos ya han comido y ahora viene el sueño. Amén. Pero gracias a Dios veo que la porción ha sido poca, así que usted está con hambre todavía. Amén. Y como está con hambre, entonces vamos a saciar esa hambre. Amén. Y si usted tiene sed, también usted va a saciar su sed en este tiempo. Amén. Así es que, muy bien, estoy aquí entonces, para eso he venido. Y este tema, una vez que nos dijeron, bueno, presentemos un tema, y ese tema va a ir de repente como una opción. Y bueno, terminamos de conversar y fue Dios quien me puso el título, no fue la IA, fue Dios el que me puso el texto,
fue Dios quien me puso las palabras y fue Dios quien lo desarrolló. Amén. Ahora, yo deseo que usted también entienda como hombre, mujer e hijo de Dios, que todo lo que Dios habla es porque hay algo que quiere tratar con alguno o todos de nosotros. Amén. Solamente un corazón dispuesto está dispuesto a recibir ese alimento espiritual. Amén. Y encontré 4 puntos para desarrollar este tema. Amén. En los cuales tiene mucho que ver y diferencia, ¿cierto?, a un hombre, una mujer, un joven de Dios, lleno de fe, lleno de esperanza. Encontré estos 4 puntos, que la fe está llena de obediencia. Amén. En la fe hay obediencia. No puede existir un hombre o una mujer que sea llamado cristiano o cristiana y que no sea obediente. Amén. Encontré también que el hombre de Dios tiene que tener confianza. Amén. Yo no estaría aquí de pie delante de una multitud si Dios no me diera esa confianza. Amén. También entiendo que la fe es dar testimonio. Amén. Si no hay un testimonio, tú no puedes decir, o no te pueden catalogar, o no te pueden seguir, o no te pueden imitar como un hombre de fe, por tu testimonio. Y un hombre que también tiene fe está lleno de esperanza. Amén. ¿Cuántos lo creen? Oiga, yo no sé si usted ha almorzado, pero por acá no se escuchan los amén. Amén. Usted tiene que siempre estar dispuesto, amén. Digan lo que diga, usted tiene que estar siempre dispuesto a adorar y alabar al Señor. Amén. Amén, aleluya. Hermanos, en un mundo acelerado en el que vivimos, es necesario hacer un alto a todo y meditar en qué condición nos encontramos delante de Dios. Muchos hemos empezado llenos de fe. Hoy tal vez algunos escasea la fe en su espíritu. Pero Dios es bueno porque siempre nos da una palabra para poder confortar y poder reclamar a sus hijos que se pongan a derecho porque Él nos ama. Amén. Y quiero poner también como ejemplo en la Biblia, usted ya conoce a este hombre que es llamado el padre de la fe, ¿cierto? Vemos entonces a quién se refiere. ¿A quién? A Abraham, ¿cierto? Sí, pues a Abraham la Biblia lo llama como un hombre de fe, un hombre que dio testimonio de la fe, dio testimonio de lo que Dios había hecho en él. Amén. Así es que encontramos primeramente cuando Abraham es llamado por Dios en Génesis 12, ¿cierto? Vemos ahí la orden que le da Dios y Dios le dice que salga. Dígale al que está a su costado, tienes que salir. Tienes que salir de esa condición donde hoy te encuentras. Amén. Porque Dios tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Amén. Y la orden de Dios es salir. Amén. Muchos han entrado en una conformidad, pero hoy tenemos que salir de esa conformidad y practicar la fe. Amén. Entonces vemos ahí desde el principio de este capítulo a Dios siendo el autor de lo que Abraham conocería como su fe. Amén. Aleluya. Vemos ahí también la promesa que le hace el Señor, porque el Señor nunca te va a mandar a hacer algo y te va a abandonar y te va a dejar solo. El Señor siempre va a prometer que estará contigo de acuerdo a los planes que tú hayas recibido de parte de Él. Amén.
Vemos también que Dios le ofrece una protección, le ofrece un respaldo divino. Amén. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Ahora, vemos cómo Dios comienza a obrar en este hombre, pero también vemos la respuesta del ser humano, vemos la respuesta de este hombre. Y Abraham, ¿qué cosa hizo? Primero él oyó, porque si tú no oyes la voz de Dios, entonces no lo puedes obedecer. Amén. Y para nosotros ser obedientes, tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que poner atención a la voz de Dios. Amén. Entonces Abraham escuchó la voz de Dios y ¿qué más hizo? Solamente la escuchó, sino que él actuó. Amén. Abraham actuó. Ahora, Abraham no vio la edad pues que él tenía, ya él no se sentía un viejito, chocho, sino que Abraham a la edad de 75 años, ¿cierto?, toma la decisión y se pone en las manos de Dios y él sale, ¿cierto? Y parte de nuestra fe es también, ¿qué cosa? Tomar decisiones. Y la decisión que tomó acá Abraham fue que tenía que dejarlo todo. El Señor le dijo, deja a tu padre, deja a tu parentela, deja todo lo que tengas. Y Abraham lo hizo así. Pero lamentablemente, a veces nosotros no queremos dejarlo todo. Amén. Consideremos entonces estas muestras de cómo empezó Abraham a tomar decisiones. Amén. Luego, Abraham no sabía dónde iba a ir, pero Abraham fue a un lugar que él no conocía, pero que Dios tenía preparado para él. Y Abraham formó su familia, porque había dejado a sus familiares, a su nación y a su parentela, y él con su familia toma a su mujer, y también va ahí su sobrino, ¿cierto? Y sale, amén, sale a ese lugar y avanzó, amén. Abraham no se quedó allí, sino que avanzó, amén. Y miren que cuando él avanzó a ese lugar que es Canaán, cuando él va y llega a la tierra de la promesa, amén, a ese lugar llamado Siquén, que estaba cerca del encino de Moré, Dios, cuando llegó ahí, Dios le volvió a recordar la promesa, ¿no? Y fue ahí donde Abraham, ¿qué creen que hizo? ¿Se conformó? ¿Se echó a dormir? No, Abraham hizo el primer altar, porque allí se le había aparecido el Dios eterno, amén. Y luego avanza y hace su tienda, amén. Avanzó hasta entre Betel y Jai, ¿y qué creen que hizo? Hizo un segundo altar e invocó el nombre del Señor, amén. Hasta ahí cuenta la historia y vamos bien, ¿cierto? Abraham estaba dando pasos firmes, ¿no? Abraham estaba siendo obediente. Abraham, luego de poder quedarse allí donde está ya situado, había hecho su tienda de campaña, comienza a avanzar hasta el Negueb. Y vienen las pruebas. ¿A cuánto les gustan las pruebas? Ahí levante su mano. A nadie le gustan las pruebas, ¿cierto? Ni en el colegio nos gustaban las pruebas, ¿cierto? Más aún ahora, pues.
pero es necesario, ¿cierto? Las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe. Ahí en medio de las pruebas vemos qué clase de cristiano soy, qué clase de hijo soy, qué clase de seguidor de Cristo soy, de qué estoy hecho, si la palabra fue fundamentada en mí, si la palabra ha sido enraizada en mí, o simplemente estoy viviendo un evangelio acomodado. Y la mayoría, hermanos, tristemente, la realidad es que cuando todo está bien, todos somos cristianos. Pero cuando todo está mal, ni nos acordamos de Dios, tristemente. Y eso es una realidad en la iglesia. Y eso es algo que siempre le digo cada vez que me toca hablar con un hermano o una hermana que ha dejado el evangelio por sus problemas, por su escasez, por su economía, por su salud o X motivos. Le digo, mira, si la solución fuera que tú acá en tu casa vas a estar mejor, pues todos nos iríamos a tu casa o cada quien se va a su casa. Pero esa no es ni la alternativa ni la solución. Amén. Y vienen las pruebas. Entonces llegó el momento de que Dios trate con la vida de Abraham. Amén. Llegó el momento, así como nos llega a nosotros el momento de que Dios trate con nuestras vidas. Amén. Y el momento de las pruebas, ¿qué creen que era? Amén. Lo que acabamos de hablar hace un momento. Entre ellas es el hambre, ¿cierto? El hambre. Cuando el hambre golpea, ¿qué hace usted? No sabe de dónde sacar dinero. Cuando las cosas escasean, ¿qué hace usted? Se preocupa. Y llegó el tiempo de la hambruna, una prueba. Choquen con todo menos con mi estómago, podrán decir algunos. Pero la triste realidad es que esto es algo esencial para, ¿cierto?, preservar la vida. Pero oiga, tal vez Abraham no tomó en cuenta lo que le dijo Dios en el capítulo 1 y 2. Yo te bendeciré. Y a veces nos olvidamos de eso, hermanos. Vemos a la menor prueba, ya nos estamos alejando de Dios. Amén. Entonces Abraham, movido por las circunstancias en esta prueba, va hasta Egipto. Amén. Luego, entrando a Egipto, usa la mentira. O sea, prácticamente Abraham, de lo bien que había estado yendo y de lo que se supone que debería estar confiando en Dios, ahora pone la confianza en su compañera. Amén. Y le dice, eres de hermoso parecer, te van a ver junto a mí y me van a matar a causa de tu belleza, así que mejor dile que eres mi hermana. Pero no le digas que eres mi esposa. Sí, eres mi hermana, pero que ellos no sepan que eres mi esposa. Entonces viene la mentira. Amén. Abraham no estaba haciendo bien ya las cosas. Hermano, hermana, los hombres de fe no son perfectos. Tú no eres perfecto. Tú no eres perfecta. Yo no soy perfecto, los pastores no somos perfectos, los hombres de Dios no son perfectos. También tenemos nuestras debilidades, también tenemos nuestras imperfecciones. Amén. Y también somos moldeados por Dios. También nos toca pasar por esos momentos de pruebas, por esos momentos de tribulaciones, porque Dios quiere tratar con el corazón del hombre y hacerlo un corazón conforme al suyo. Amén.
Así es que cuando el hombre interviene entonces en los planes de Dios, luego el mismo hombre debe rendir cuenta por sus propios actos. Pero vemos aquí, en medio de toda esta circunstancia, la misericordia y la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios con un hombre impío, con este faraón. Y la misericordia con Abraham por lo que había hecho, ¿cierto? Entonces, hermanos, aunque a veces todo vaya bien, porque Abraham a causa de su mujer fue prosperado, fue muy prosperado. Y es más, cuando le tocó irse de ahí, porque lo sacaron de ahí, porque lo botaron de ahí por aquella mentira, fue con muchas cosas, con mucho ganado. O sea que no se fue con las manos vacías. Y a veces parece que todo está realmente bien, pero esto iba a terminar en disensiones y contiendas. Amén. Gracias a la mujer de Abraham lo trataron bien y le dieron ovejas, vacas, ganados, esclavos, asnos y hasta camellos. Amén. Ahora, ¿qué dijo Dios? ¿De dónde provendría esa bendición? ¿Qué le dijo Dios? ¿De dónde provendría eso? ¿De la mujer? ¿Del ser humano? ¿O de él mismo? ¿O de su boca? ¿O de su palabra? ¿O de su promesa? Entonces, dice la Biblia que Abraham, después de salir de ahí, subió nuevamente en dirección a la región del Negev. Y Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar donde había acampado al principio. Amén. Entre Betel y Jai. ¿Y qué cosa tenía que hacer Abraham? Volver al principio. Invocar nuevamente el nombre del Señor. Amén. Es ahí donde cuando uno invoca el nombre del Señor, usted está poniendo la confianza y la seguridad de que todo lo que usted va a pasar, está pasando y pasará, está bajo la voluntad de Dios. Y usted y yo, hermanos, debemos de ser muy sabios a la hora de tomar decisiones. Muchas familias se destruyen por una mala decisión. Muchas familias se destruyen porque la fe menguó. Muchas familias se destruyen porque le dejaron de creer a Dios. Muchas familias se destruyen porque el hombre, que es cabeza de la casa, del hogar, o la mujer, dejaron de obedecer a Dios. Y esto es una realidad, no del año 2025. Esto es una realidad de siempre. Abraham no la tuvo fácil. Abraham tenía que dar ejemplo. Empezó bien, luego se equivocó y luego se reivindicó. Amén. Y todos estos ejemplos, porque la vida está llena de huellas que son ejemplos, estos ejemplos, hermanos, tenemos a alguien quien nos va a observar y nos va a imitar. Y ellos son nuestros hijos. Y después serán los hijos de los hijos. Y así sucesivamente. Amén. Hasta que la gracia de Dios toque a uno por uno. Amén. Entonces, las bendiciones de hace un momento ahora iban a causar riñas,
¿cierto? Ya comenzaron los pastores de Lot con los pastores de Abraham a tener riñas por una consecuencia. Esta es consecuencia de aquellas barbaries o mentiras o de repente infidelidad de parte de Abraham por no haber seguido la instrucción que Dios le había dado en su momento. Amén. Dejó la confianza por un momento. Dejó de creerle a Dios por un momento. Y creo que esto nos pasa a todos. Creo que esto es una realidad en la cual aquí nadie puede decir: yo nunca he pasado ni pasaré por esto. Hermanos, los apóstoles lo pasaron. Ellos también menguaron. A pesar que ellos caminaban con Jesús, a pesar que ellos vieron los milagros y los prodigios. Acá vemos un contraste de los hombres de Dios, que eran los apóstoles, que a pesar de que habían visto muchos milagros, y vemos un contraste con los fariseos, que también habían visto los milagros, pero que tenían el corazón endurecido. Amén. Porque no querían obedecer al Hijo de Dios que lo tenían enfrente. Amén. Entonces, muchas veces las bendiciones que hay en nuestras vidas no provienen de Dios. Muchas veces las bendiciones provienen de otro lugar y no de Dios. Y esas bendiciones que no son de Dios y que vienen del enemigo, tarde o temprano, o más temprano que tarde, Él te lo reclama. Él te pide cuentas por eso. Entonces, ¿qué es mejor? Esperar en Dios, confiar en Dios, tener la seguridad que Dios va a cumplir sus propósitos, o cansarme y aburrirme e ir tras mis propios planes, o ir tras mis propias decisiones, o ir tras mis propios pensamientos, designios, deseos o voluntad. Hay momentos en que los padres, aún siendo cristianos, no velamos por este tipo de circunstancias en nuestro hogar, cuando debemos nosotros mantenernos unidos como familia. Cada quien vela por lo suyo, aunque parezca irreal, esto es una realidad. Por eso hay familias que son muy pocas las que sirven juntos al Señor. Y por eso hay familias que son muchas, en su mayoría, que a veces no pueden servir juntas al Señor. Y un servicio en unidad es un servicio de excelencia delante de Dios. Y oremos, hermanos, porque usted puede ser un hombre obediente, porque usted puede ser un hombre de fe, pero tal vez sus hijos necesitan tener una experiencia con Dios. Y eso es algo que usted y yo, hermano, no lo vamos a poder lograr si no es con un testimonio. Amén. El testimonio, hermano, uno tiene que llegar a los pies de Cristo para comenzar a dar testimonio del poder de Dios. Amén. Es así entonces que vemos también en primera instancia que Dios le prometió a Abraham una tierra y una nación. Pero vemos más adelante que cuando Abraham llega a este lugar entre Betel y Jai, Dios le vuelve a dar una orden. ¿Y saben cuál es esa orden? Seguir. Usted no puede detenerse. Usted tiene que seguir. Ahora la misión y la orden del Señor es seguir, porque le dice a Abraham: levántate y sigue. Levántate y confía. Es un verbo imperativo. Levántate y anda.
Dios tiene el poder para hacerlo, porque Dios es todopoderoso. Y en Dios, como dice el lema de los heraldos, en Dios, como dice, haremos proezas. No es en mi habilidad, no es en mi verbo, no es en mi carne, es en el Espíritu de Cristo que yo voy a hacer las proezas que Dios me va a mandar que haga. Y una de esas proezas es que usted y yo seamos hombres, mujeres e hijos de fe. Hermanos, es ahí donde vemos nuevamente altar levantado a Dios por parte de Abraham. Y esta comunión es necesaria con Dios. Nuestra comunión con Dios tiene que ser los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Amén. Porque si Dios y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en usted, quiere decir que usted entonces le pertenece a Dios y que usted no puede desechar a Dios ni por un segundo de su vida. Amén. Así es que entonces Abraham nuevamente tomó fuerzas y siguió. Ahora, hermanos, tener fe no solamente es seguir, sino volver a seguir. Amén. Escucha bien, tener fe no solamente es seguir, sino volver a seguir. Los apóstoles volvieron a seguir al Maestro y esta vez para siempre. Amén. Dándolo todo. Ahora, Abraham también experimentó el abandono. Su sobrino lo dejó porque vio algo mejor, vio un lugar cerca de Sodoma que se parecía al lugar donde ellos habían venido de Egipto, lo vio muy fructífero y se fue a ese lugar. Y sin embargo ahora vemos que Abraham ya no contaba con el sobrino. Amén. Y parte también de este proceso en la fe es que usted en algún momento se vaya a quedar solo o sola. Amén. Así es que, hermanos, nos corresponde a nosotros, una vez más, padres, esposos, levantar un altar en nuestro hogar. Es necesario reunirnos, como yo le digo a mis hijos, esta mesa que ustedes tienen aquí no solamente es para comer, esta mesa que ustedes tienen aquí tiene que ser consagrada para el Señor. Y esa mesa en la que nosotros poseemos, tiene que haber un tiempo de comunión. ¿Hace cuánto tiempo usted, hermano, hermana, no se ha sentado en familia a leer la palabra, a edificar su vida? ¿Hace cuánto tiempo usted, hermano, hermana, no se ha sentado con sus hijos a discutir los problemas que están pasando? Es necesario hablar con los hijos de la economía, así como es necesario hablar con los hijos del área espiritual, es necesario también con los hijos ver estas áreas que nos afectan como familia. El crecimiento y el desarrollo espiritual, como la conducta que como familia tenemos, porque hermano, hermana, usted puede tener una bonita familia en la iglesia, pero en sus 4 paredes, solo usted conoce la familia que tiene. Amén. Yo puedo decir que tengo la familia perfecta. ¿Cómo la ven? Sí, yo tengo la familia perfecta. ¿Y saben por qué? Porque de todos los problemas que tenemos, seguimos unidos. Porque de todos los problemas que han venido, hemos salido
juntos, porque de todos los problemas que se puedan presentar, hemos prometido seguir de la mano creyéndole a Dios. Y creer no solamente es esperar, sino actuar. La fe del cristiano es acción. Pero muchos creen que la fe del cristiano es estar cruzados de brazos a esperar que Dios lo haga todo. Y no es así. La fe necesita obediencia. La fe necesita testimonio. Y el testimonio, hermano, muchas veces va a ser bueno como malo. Pero que de las cosas malas o de los testimonios malos que usted puede experimentar, Dios le está dando una lección de vida. Es ahí donde usted aprende. Yo aprendo y aprendí y seguiré aprendiendo de mis errores. Amén. Solamente los que reconocen sus errores pueden ir avanzando y aprendiendo. Hermano, cuando alguien cree que ya lo sabe todo, es un peligro para sí mismo. Viene el orgullo, viene la altivez, viene la arrogancia y vas perdiendo la fe en Dios porque te crees autosuficiente y ahora la fe y la esperanza ya no está en Dios, sino está en lo que tú posees o en lo que tú crees. Y nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Ahora, la fe. Muchos creen también, hermanos, que la fe es recibir. Y todo le pedimos a Dios. Todo. Señor, dame un carro, dame un trabajo, dame un negocio, dame un esposo, dame una esposa. Pero sin embargo, la fe va más allá de recibir. La fe es un acto de dar, es un acto de desprendimiento. Y muy pocos conocen la fe porque no se han desprendido ni de lo espiritual ni de lo carnal. Hay cosas espirituales que nos afectan, que no van acorde al Espíritu de Dios, que debemos dejar. Y hay cosas carnales que todavía tenemos que corregir. Y no solamente es allí, incluso nosotros como hombres y mujeres de fe, tenemos que servirle, darle el tiempo, no solamente darle la economía a Dios, sino darle el servicio, darle el tiempo, es un acto de fe. Pero esto es algo de lo que muy poco se habla, o tal vez se habla, pero muy poco se entiende. O de repente lo entiende, pero no lo asimilas, o no lo recibes. Y necesitamos humildad. El hombre de Dios, la mujer de Dios es humilde. Amén. Abraham no fue perfecto. Amén. Y gloria a Dios por los que no somos perfectos. Todos los hombres que hablan en la Biblia, ninguno ha sido perfecto. Amén. Abraham tampoco lo fue. Aunque tuvo sus debilidades, lo vemos siempre volver a Dios. Esto significa que el tener fe no quiere decir que somos excluidos de momentos de debilidad, de momentos de tropiezo o de pecado. Quiere decir que a pesar de todo, no dejemos de buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Ahora bien, ¿cómo es que la fe de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, o incluso de un hijo, un joven, adolescente? Porque también vemos en las iglesias que hay jóvenes que vienen solos y que sus padres no conocen de Cristo. ¿Cómo es que un hombre de fe puede entrar en comunión y cómo puede dar testimonio de la fe? Amén. Por sus frutos. Amén. Los frutos del Espíritu de Dios. Y uno de ellos es la
La fe. Amén. Se acabarán las lenguas, las profecías, pero permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Y el amor sobre todos ellos. Amén. Así es que entonces los hijos de Dios, los hijos de los cristianos, se sujetan por el testimonio de los padres. Un testimonio sin Cristo no puede acercarte a Dios. Miren, hermanos, tal vez tú no tengas para proveer a tu casa, tal vez tú no tengas un buen trabajo, tal vez no lo tengas, pero a pesar de todo eso, sigue confiando en Dios y sigue sirviéndole a Dios. Dios no es deudor de nada ni de nadie. Y te lo dice un hombre que escuchó testimonio de acá adelante diciendo que Dios les había bendecido de tal manera que ellos no lo podían entender. Obviamente uno se queda asombrado y anonadado, pero cuando te sucede, tú te das cuenta que aquel Dios que bendijo a esa persona es el mismo Dios que te está amparando hoy en día. Dios no abandona. El hombre es quien abandona. Amén. El hombre se cansa, mas Dios no se cansa. Si usted está aquí hoy, en este día, es porque Dios no se ha cansado de usted. Amén. Dios quiere que usted siga adelante en familia. Por eso dice el apóstol, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es necesario, hermanos, meditar nuestra situación hoy en día delante de Dios. No como necios, no como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. Y usted y yo no podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. Usted no está perdiendo el tiempo acá. Usted está invirtiendo su tiempo en las cosas espirituales de Dios. Amén. Muchos invierten su tiempo, sus años, no duermen por sus cosas personales. Sin embargo, usted y yo hemos sido llamados a invertir nuestros años, nuestras fuerzas, nuestra economía ante Dios. Amén. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuántos adoran en su hogar a Dios? ¿Cuántos lo adoran con sus hijos? ¿A cuántos de ustedes sus hijos ha abierto la puerta de su cuarto en algún momento y les ha visto derramar lágrimas en la presencia de Dios? Y eso es algo que es necesario. Ahí vamos moldeando la personalidad de hombres de Dios en nuestros hijos. Si tu hijo o hija no te ha visto derramar lágrimas de fe, de esperanza delante de Dios, pues es necesario. Y si un día te vio, es necesario que te vuelva a ver. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia tiene que avivar ese fuego que proviene de parte de Dios. La iglesia tiene que volver al primer amor, y el primer amor te llevará a una vida de fe,
de testimonio, de obediencia, de esperanza en Cristo Jesús. No somos llamados, hermanos, simplemente a llenar bancas. Hemos sido llamados, usted y yo, a formar generaciones que dejen huella en generaciones que vendrán. Y usted lo podrá hacer, y usted y yo lo podremos hacer, fundamentados en Cristo Jesús. Amén. Espero que esta meditación, esta reflexión haya podido ser de bendición para sus vidas. Cada palabra que yo recibo es una bendición y un alimento que me hace fuerte espiritualmente. Amén. Hermano, hermana, por eso que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se acobarda. Jamás. Amén. Que se acobarde el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero los hombres y las mujeres de Dios hemos sido llamados porque somos guerreros y somos formados como guerreros del reino celestial. Amén. Para mí es una bendición, hermano, hermana, hoy en este momento, tener a mi esposa, a mi hijo y a mi criatura sirviendo. Para mí es una bendición tener a mi otro hijo sirviendo. Para mí es una bendición estar yo sirviendo. Porque sé que, y lo he experimentado muchas veces, hermano, y no lo hago por eso. No lo hago por eso. Lo hago por amor. Porque después de esto, después de siempre o antes, hermano, Dios me bendice con un trabajo. Porque yo tengo trabajo independiente. Y Dios me da para esos 2 días, para esos 3 días en los cuales no voy a estar aquí o allá trabajando. Y voy a estar aquí trabajando para el reino de los cielos. La gloria es para el Señor siempre, hermano. Por eso usted no puede dudar del poder de Dios. Usted no puede dudar ni por un segundo, aunque vengan tribulaciones, aunque vengan muchas circunstancias difíciles donde usted vea que no hay solución, hermano, hermana. Es ahí donde Dios se manifiesta en poder y gloria. Se lo dice a alguien que lo ha experimentado muchas veces y que no se siente digno de estar aquí adelante. Soy un hermano más como usted que está ahí sentado. No soy digno, hermano, de sostener este micro y alabar a Dios, pero Él es digno, Él es santo y todos nos debemos a Él. Humillaos en vuestros corazones a los pies del Señor y Él hará lo que usted está esperando. Él hará que su enfermedad desaparezca. Él hará, hermanos, que su escasez se convierta en abundancia. Él hará que la descendencia que usted no ha podido tener, Él se la va a dar, hermano. Él se la va a dar porque Él es todopoderoso. Hay testimonios del poder de Dios en descendencia en esta iglesia. Y Dios me ha permitido verlo porque Él me quiere enseñar su poder, su amor, su fidelidad. Porque la fe proviene de la fidelidad. Y tú estás llamado a ser como tu Padre Celestial, fiel y fiel hasta la muerte, como Él lo fue, hasta la muerte en la cruz. Lo que tú estás pasando no se compara en nada a lo que nuestro Dios tuvo que pasar para que tú estés sentado hoy aquí. Tú y yo nos la llevamos muy fácil, hermano. Tú y yo, hermanos, estamos aquí sin haber hecho nada. Él lo hizo todo para que tú creas por medio de la fe en Él y recibas gracia, gracia, gracia. ¿Y cuánto les dan gracias a Dios? Vamos a ponerlo de pie, iglesia, y vamos a darle gracias
al Señor. Padre que estás en los cielos, hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me has acompañado en todo este tiempo, Dios mío. Tú me enseñaste, Señor, lo que es ser un hijo obediente, valiente, esforzado. Tú me has enseñado, Padre bendito, a esperar, a confiar en ti, Dios mío. Tú me has enseñado, Padre Santo, que delante de ti, siervo inútil soy, mi Dios eterno. Padre bendito, en esta hora te ruego y te suplico, Padre, que bendiga, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, porque delante de ti, precioso Dios, todos somos iguales, Dios mío, porque delante de ti, Señor, Dios mío, todos hemos recibido, Padre, gracia, Padre Santo, delante de tus ojos, Padre. Padre, sana al que está enfermo, Dios mío. Anima, Dios mío, al que está desanimado, Padre. Padre bendito, sana al que está con ese corazón roto y ha venido aún así en esa condición a este lugar, Señor. Llénalo, Señor, de tu presencia. Sana, Señor, las heridas. Cierra, Señor, las heridas, Padre, para que nada, Señor, se oponga y pueda volver como Abraham a exaltar tu nombre, Dios mío. Padre bueno, que podamos ser testimonio, Dios mío, como hombres de fe, Padre, que podamos, Señor, seguir adelante y no a quedarnos ahí, Señor, donde estamos hoy en día. Tú nos has llamado a seguir adelante, Padre. Padre bendito, sana las familias, Dios mío. Como hombres de Dios, Señor, tenemos, Señor, mi Dios, esa gran misión de poder, Padre, ganar, Señor, a nuestra familia para Cristo, mi Dios amado. Pero trata con nuestro corazón, trata con nuestra mente, trata con nuestro espíritu, con nuestra alma, Padre. Que predomine, Señor, tu presencia desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, iglesia.